con Claudia Ibarra. Claudia, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Claudia. Gracias. Pues bien, entonces invito al ingeniero Edgar Holguín para que haga vuestra presentación. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A continuación, me es grato presentar la siguiente ponencia y que estará a cargo de Claudia Susana Ibarra. Claudia Susana Ibarra es magíster en informática por la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, y licenciada en análisis de sistemas en la Universidad Nacional de Salta. Actualmente es docente de asignaturas de la licenciatura en análisis de sistemas en el Departamento de Informática de la Universidad Nacional de Salta y del profesorado en matemáticas relacionadas con la programación. El tema que presentará es el taller titulado Introducción al lenguaje R. Bienvenida, magíster Claudia Susana. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Claudia, mientras compartes vuestra pantalla, decirle a los participantes la asistencia para que puedan, por favor, registrarla. Continúa, por favor, Claudia. Bien. Bien, buenas tardes a todos. Soy Claudia Ibarra, como me presentaban, de la Universidad Nacional de Salta. Y en este taller que denominé Introducción al lenguaje R, voy a presentarles generalidades del lenguaje de programación R y del entorno de trabajo en RStudio. Los temas que vamos a abordar en la primera parte de este taller, vamos a hablar sobre qué es R, cuál es su origen, el presente del lenguaje de programación R, por qué utilizar R. En relación al IDE RStudio, bueno, vamos a ver cómo instalarlo, de dónde instalarlo, en qué consiste o cómo se presenta este entorno de desarrollo, qué son los proyectos de R y cómo se crean en este entorno, y qué son los paquetes, y también cómo instalamos paquetes utilizando este entorno. Bien, este es un lenguaje de programación y un entorno computacional. Es un lenguaje de programación porque permite que nosotros escribamos instrucciones, que las reconozcan nuestros equipos informáticos para realizar tareas específicas. Bueno, pero además nosotros necesitamos de que estas instrucciones se interpreten, y entonces ahí es donde entra en juego el tema del entorno computacional. El lenguaje de programación R es un lenguaje con ciertas particularidades. Por ahí a los que están programando o utilizan lenguajes, otros lenguajes, van a ver que hay muchas diferencias con otros lenguajes. Este es un lenguaje que ha sido creado, orientado o enfocado para la estadística. Por eso es bueno que nosotros tengamos una idea de su origen para entender a este lenguaje. Este lenguaje R se basa o tiene sus orígenes en el lenguaje S, que fue desarrollado por Laboratorios Bell. Pero bueno, eran propietarios, su uso era bastante limitado. Entonces, Ross y Hadka y Robert Gentleman quisieron obtener digamos, un nuevo software con las características de este, pero que sea de código abierto, accesible a todos, gratuito. Con este proyecto iniciaron en el año 1992, digamos, la primera versión inicial se obtuvo en el año 1995 y la primera versión final estable la obtuvieron en el año 2000. Bien, todo digamos, el mantenimiento y el desarrollo de la versión base del lenguaje R la llevan a cabo una amplia comunidad de científicos
informáticos y también especialistas en el área de estadística. Ellos son los que mantienen esta versión base. Esta versión base se extiende sus funcionalidades con otros paquetes que desarrollan otros programadores. Este es un software con licencia GNU, es un software libre, código abierto, es gratuito, se puede utilizar no solo para en el ámbito académico o particular, sino que puede también ser usado a nivel comercial, modificado, no tiene acceso al código, es multiplataforma, soporta varias plataformas, PC de escritorio, notebook, tabletas, distintos sistemas operativos. Existe una comunidad de usuarios muy activas y dinámicas que son las que generan y amplían las funcionalidades de este lenguaje. Actualmente esta herramienta está muy utilizada, sobre todo en el área de análisis de datos. Muchas personas están utilizando cada vez más este lenguaje, muchas compañías importantes también lo utilizan. Bueno, en esta figura se muestra algunas de las compañías que usan, por ejemplo Facebook, que lo utiliza para el análisis de comportamiento relacionado a la actualización de los estados, de las imágenes de los perfiles. Google, que busca la eficacia en cuanto al rendimiento económico de sus publicidades, o Twitter, que para visualizar, digamos, datos, para realizar agrupaciones semánticas, y así muchas empresas importantes la utilizan cada vez más. ¿Por qué utilizar R? Bueno, tiene una simplicidad en cuanto a las instrucciones que lo componen, y esto incide en su uso. Existe muy buena documentación, van a encontrar mucho apoyo, no solo en el sitio oficial, sino también en la web. Les comentaba de que posee una gran comunidad y que este aumento de esta comunidad de desarrolladores y personas que emplean este lenguaje va en un aumento exponencial, y esto permite, generan código y generan documentación de apoyo de estos códigos. El lenguaje R tiene, digamos, poco código para escribir. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener un promedio, una media de una cierta cantidad de datos, si utilizamos por ejemplo, el lenguaje de programación C, tenemos que, digamos, hacer varios pasos para obtener esta medida. En cambio, con R, con solo utilizar una instrucción, se obtienen estos datos. Bien, R es el motor, ¿sí? R es el lenguaje de programación. Mientras que RStudio es un programa que me permite manejar este lenguaje, que permite que nuestro proceso de trabajo se desarrolle en un solo ambiente, que no tengamos que cambiar de un ambiente a otro para hacer determinados procesos de nuestro proyecto. Se buscó de que los desarrolladores de RStudio buscaron de que esta interfaz sea sencilla, que sea intuitiva y que facilite el trabajo con este lenguaje. No sé si ustedes tienen instalado ya R y RStudio. Para poder utilizar RStudio, primero tienen que haber instalado R y luego RStudio. No sé cómo se me pueden avisar si ya tienen, como para que avancemos y para que haya una interacción en este curso y me puedan ir contestando lo que yo pregunto. Acá tienen las direcciones de donde pueden descargar, si utilizan Windows, o si no van acá a esta dirección y buscan el sistema operativo que ustedes tengan. Esto es en cuanto para descargar R.
para descargar RStudio, se van a la página oficial y buscan también la versión gratuita para su sistema operativo. ¿Me podrían informar si alguno ya lo tiene instalado, como para seguir? Sí, mientras instalan, Claudia, ¿nos puedes compartir la URL por el chat? Ah, ¿por chat? Sí, de Bien. descarga. Uy. A ver, esta para Windows, entonces sí. Listo, vamos descargando entonces. Bueno, sí, unos minutitos doy. Sí, sí, ya te avisamos. Bien, lo que les quería comentar de que una comunidad científica, digamos, que manejan y analizan y gestionan el tema de datos, digamos, utilizan mucho este lenguaje, por eso es bueno tener conocimientos, por ejemplo, por lo menos de los conceptos básicos de este lenguaje. Los pasos básicos es descargar el programa, primero DDR, instalarlo en la computadora. Si tienen tiempo de correrlo un ratito para ver si funciona. Y luego descargar, hacer lo mismo con el programa de RStudio, instalarlo y bueno, y correrlo y ahí ya después voy a ir avanzando con la presentación para que vamos conociendo todo este entorno de trabajo. Marcinka, vos llame cuando pueda continuar, cuando consideres prudente continuar, ¿puede ser? Sí, por el chat nos avisan si ya lo tienen instalado, por favor. Sí, ya tenemos dos, sí, dos. Bien, como para que Creo me que ya marquen podemos el comenzar. sí. Bien, Sí, sí, bien, sigamos, Claudia. sí. A ver, voy a dejar de compartir un ratito, no sé qué pasa. Ahí está. Bien, cuando entramos a la interfaz de RStudio vamos a ver que tiene 4 áreas o regiones, se denominan paneles. El panel que está a la izquierda, abajo a la izquierda, se denomina consola. Ahí nosotros vamos a ver todos los resultados y salidas de las instrucciones que
que ingresemos. Acá a la derecha arriba tenemos el entorno de variables, historial también. En este entorno nosotros vamos a ver todos los objetos que están en memoria. Pueden ser variables, pueden ser tablas. Y el historial de todas las instrucciones que ejecutamos. El tercer panel, que está a la izquierda arriba, es el panel de vista y editor. Acá esto nos permite ver todos aquellos archivos que tienen datos, los podemos ver acá. También podemos editar instrucciones de R, modificar instrucciones. Y finalmente el cuarto panel, que se denomina utilidades, tiene 4 pestañas y en cada una de estas pestañas tienen distintas funcionalidades, por ejemplo, para ver los archivos de trabajo, para ver gráficos, para instalar paquetes, para obtener ayuda. Bien, cuando nosotros abrimos por primera vez RStudio, vamos a ver una pantalla parecida a la que se ve ahora en la pantalla. Vamos a ver que no tenemos los 4 paneles, nos falta habilitar el primer panel, que es la parte del editor y vista. Para eso seleccionamos, hay un signo más y seleccionamos FScript y entonces vamos a ver que se despliega, sería el cuarto panel, el panel faltante. Bien, entonces vamos a ver. Bueno, estaba bien. Bien, entonces vamos a ver de que ahora sí tenemos los 4 paneles. Vamos a empezar a trabajar con el panel que está a la izquierda, el panel de consola, que yo les comentaba, de que me permite ver los resultados de los cálculos que yo haga, o las salidas de mis instrucciones. Bien, en este panel consola, nosotros podemos ingresar las órdenes elementales. Estas órdenes elementales pueden ser de 2 tipos. Pueden ser expresiones. Las expresiones, nosotros las ejecutamos, se muestra la salida de estas expresiones, pero no queda guardado en memoria nada. Mientras que las asignaciones, nosotros las ejecutamos, no vemos la salida, pero sí el resultado queda guardado en la memoria. Entonces estos 2 tipos de órdenes podemos ingresar en este panel de consola. Cuando nosotros ingresamos las instrucciones en este panel, que después ya vamos a probar con un ejemplo, si nosotros queremos corregir algo que escribimos mal en esas órdenes elementales, podemos corregirnos, podemos movernos utilizando las flechas de dirección. Bien, el uso más básico y elemental de este lenguaje es como calculador. Podemos realizar cálculos aritméticos simples como operaciones de suma, de resta, de producto, de división, potencia. Otros, por ejemplo, obtener el valor pi, el seno, truncar el valor, redondear dos decimales. Nosotros en este panel de consola, cuando escribimos esas órdenes elementales, podemos recuperar órdenes anteriores con las flechas, flechas arriba, flechas abajo. Ahora vamos a ver un ejemplo, ustedes van a probar, y entonces así veo si estamos entendiendo. Bien, vamos a ingresar en este panel consola, vamos a ver que tiene un símbolo como mayor, que es el prompt, y que hay un cursor esperando, así titilando. Ahí ingresemos esto, 8 más 7. Si presionamos Enter, entonces vamos a ver en este panel
la salida o resultado de esta operación. A continuación, vamos a realizar una orden de asignación. ¿Cómo indicamos el tema de la asignación? Este simbolito mayor con el guión medio quiere decir que este valor 8 se lo asignamos al identificador o a la variable X. Presionamos Enter y después hacemos lo mismo e ingresamos cada una de estas instrucciones. Quiero ver si tienen algún problema en ingresar esto, porque si no les comparto la pantalla de MFStudio. ¿Alguien está probando? Sí, están siguiendo, están en consola. Nos comunican que sí. Bien, entonces ingresemos todas estas instrucciones. Y veamos todos estos resultados. Entonces, lo que estamos utilizando es ingresar un ingreso interactivo de instrucciones en el panel de consola. Prueben de recuperar instrucciones anteriores con las flechitas arriba y abajo para que vean cómo se recuperan, digamos, historias de instrucciones. Bien, vamos avanzando entonces. Bien. Voy a dejar de que no sé. Ahí está. Bien. Bien. El otro panel que yo les comentaba es el entorno de variables. Yo quiero que observen lo que tiene en este momento de que ustedes ingresaron, todo lo que tenían que ingresar en consola, que vimos en la diapositiva anterior, y veamos acá qué es lo que aparece. En este panel lo que van a ver son todas las variables que ustedes tienen en este momento en memoria. Fíjense en que aquellas órdenes elementales que no fueron, que no fueron asignaciones, no van a figurar en este panel. Solo figuran aquellas que son, digamos, el resultado, cuyos resultados se asignaron a alguna variable. ¿Están viendo eso? Bien. Fíjense, van a ver algo parecido a esto. En este lado van a tener lo que son las variables y al lado el valor de esas variables en este momento. ¿Sí? Recordemos que se entiende por variable una posición de memoria que está representada por un identificador. Estamos mirando el panel relacionado o el que denominado entorno de variable historial. Bien. Bien, ahora que nosotros en este panel, lo que nosotros estábamos viendo hace rato era en la primera pestaña de este panel, en el ambiente que se denominaría. Al lado hay otra pestaña que dice History, y acá nosotros vamos a ver todas las instrucciones que nosotros ejecutamos, la historia de estas instrucciones, de todas las instrucciones ingresadas. Bien, yo quiero que seleccionen alguna y hagan doble clic y me comenten a ver qué pasa. ¿Quién me comenta? A ver, ¿qué sucede? Yo quiero que hagan doble clic y observen el panel de la consola, qué pasa en la consola. Y alguien que me conteste qué pasa. Por el chat, por favor, escriban su respuesta. Bien, sí, entonces nosotros podemos recuperar instrucciones que teníamos de dos maneras. A través de esta pestaña, History, dentro del panel de entorno, que tenemos todas las instrucciones que nosotros ingresamos, o en la consola con las flechitas arriba y abajo. ¿Sí? Bien. A ver.
el chat. Bien. Bueno, avanzamos si podemos. ¿Qué pasa? Sí, por el chat están respondiendo. Nos muestra el historial, ¿sí? Sí, no, es que no está funcionando. Le voy leyendo. Dice, vuelve la consola automáticamente al cliquearlas, escribe la instrucción seleccionada. No, Todas las... no, yo quiero avanzar voy a tener que dejar de compartir y avanzar en la presentación. Ah, No me listo, deja avanzar. Sí, listo. tranquila, Claudia. Sí. Bien. Bien, ahora vamos a ver vamos a ir a ver el tercer panel. En este panel yo les comentaba que nos permite editar instrucciones, modificar instrucciones, y podemos también ver el contenido de archivos que tenga datos. Por ejemplo, si yo importo una planilla, en este caso que se llama ingresante, voy a ver el contenido de esta planilla en este panel. Cuando yo les digo el tema que nosotros podemos modificar o podemos escribir instrucciones en este panel, es porque nosotros tenemos la posibilidad de escribir un conjunto de instrucciones que nosotros vamos a utilizar recurrentemente. Cuando nosotros utilizamos la consola, que es lo que ustedes recién utilizaron, nosotros vamos ingresando las instrucciones de manera interactiva, o sea, vamos ingresando, ejecutando, ingresando, pero digamos, si bien nos queda la historia y podemos verla, digamos, con las flechitas o ver en el historial todas las instrucciones que nosotros ejecutamos, por ahí nosotros necesitamos recuperar estas instrucciones, pero no en este momento, por ahí en otro momento, o queremos compartirle todo este conjunto de instrucciones a otra persona. Entonces, se presenta la necesidad de escribir esto en un archivo, para poder compartir este archivo. Y es cuando nosotros necesitamos crear scripts. ¿Qué son los scripts? Los scripts son documentos de texto que tienen un conjunto de órdenes o de códigos que R los puede interpretar. ¿Cuál es la diferencia con los otros archivos de texto? Que nosotros cuando creamos un script y lo guardamos con la extensión .r. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para crear un script? Nos vamos a la opción File, esta es una manera, yo ya les mostré la primera manera cuando habilitábamos digamos, esta área, este panel. Esta es la segunda forma. Vamos a File, seleccionamos New File y la opción F-Script. ¿Sí? Cuando nosotros seleccionamos esa opción, vamos a ver que aparece una pantalla parecida a esta, en la que aparece en la pestaña, dice que no tiene nombre, y aparece todo este panel en blanco. Entonces nosotros ahí podemos ingresar todas las instrucciones que nosotros queremos guardar y compartirlas, por ejemplo. Por lo general, nosotros cuando tenemos un proyecto, utilizamos muchos archivos de script, no solo uno. Entonces, por eso, digamos, es necesario guardar lo que nosotros queremos compartir. Quiero que lo que ustedes escribieron en consola, lo escriban, pero creando un nuevo script. Entonces, vamos a File, a ver si... Vamos a File, New File, F-Script, para que les habilite y les muestre una pantalla como la que tengo en el fondo, y ahí me escriben todas esas instrucciones que ustedes escribieron en la consola de RStudio. Una vez que las escriban, me avisan para que yo les muestre cómo, porque nosotros ahí la estamos editando, estamos escribiendo, pero si nosotros no le indicamos que las ejecuta, no las va a ejecutar. Entonces así les muestro cómo ejecutar las instrucciones que ustedes escribieron en su script. Si me van contestando.
Bien. Claudia, ahí Sí. tenés una pregunta de un asistente, Sí. se llama César, y dice que, bueno, seguramente hasta que la gente vaya armando el script, pregunta, los algoritmos se almacenan en paquetes diferentes, ¿Cómo? por lo que No, para... disculpa. Sí, voy de nuevo. No Los te... algoritmos se almacenan en paquetes diferentes, por lo que para leer ¿Los datos... algoritmos qué? Disculpa, no te escucho. A ver, ¿no se escucha nada? Ahí, a ver, sí, bajito te escucho. Sí, bueno, los algoritmos se almacenan en paquetes diferentes, por lo que para leer datos hay que ir cambiando de opción. La pregunta es, ¿se puede crear una aplicación web que muestre los datos con gráficos, con la debida seguridad que ello requiere? No, no. ¿No? ¿Se puede crear aplicaciones A web? ver, Llegué hasta ahí. fíjate en el chat, si no. A ver, Hay 11 preguntas, hay una opción que está abierta, y si no te lo pongo en el chat. Preguntas y respuestas. Sí. copialo Preguntas. en el... Sí, lo pongo Copialo, en el chat. preguntas y respuestas. Ahí va el chat. Sí. Está en el chat. Ahí está. Bien, por lo que para leer datos hay que ir cambiando de opción. Se podría crear una aplicación que muestre los datos con gráficos de con la debida seguridad. Y sí, con R se puede, hay un paquete que permite crear aplicaciones interactivas web. No sé si se refiere a eso. Y bueno, y ahí permite también graficar, por ejemplo, en la parte de análisis de datos. Por ejemplo, si uno quiere implementar un método, por ejemplo, regresión logística y quiere mostrar gráficos relacionados a ello, se puede hacer, incluso implementar el método y que ese método en web sea interactivo. Shine, la aplicación es Shiny Hub, que es un paquete, Shine se llama, digamos, el paquete. Y no sé si a eso se refiere la pregunta. ¿Me podrías contestar, digamos, quién preguntó? Si eso es lo que querías preguntar. ¿Respondo a tu pregunta o no? Bien. No sé, Cristian, avísame si está contestando o no. Bueno, Sí, nos dice que sí. Si nos podría bien. repetir el nombre del paquete. Shine se escribe S-H-I-N-Y. Ah, esa la pondría en... Bueno, son aplicaciones Shiny brillantes, que se llaman. Hay mucho material en la web. Digamos, tiene una forma distinta, digamos, a lo que nosotros estamos viendo ahora. Tiene su propia forma de estructurar el programa, pero es bastante interesante porque, por ejemplo, yo que no programé en web, bueno, me permitió hacer pequeñas aplicaciones en web interactivas. Listo, Bueno, Shine. Entonces. seguimos. Sí, ya está el script, nos contesta, script que están probando. Entonces, cuando se paren en cada línea, ahora, ay, que no sé qué pasa con esta presentación. Voy a dejar. No avanza. Disculpen, pero no sé qué está pasando con... No sé si es mi máquina. Bien. Para nosotros, para ejecutar cada una de las instrucciones de este script, tenemos que seleccionar, hay un botón que dice Run, digamos, en el borde de la ventana, y tenemos que pararnos en la instrucción que nosotros queremos ejecutar y presionamos Run. Este botón, si nosotros seleccionamos más instrucciones, más que una, también las ejecuta.
o si no, el botón de al lado ejecuta todas las instrucciones. Entonces nosotros podemos ir ejecutando, parándonos, presionando RAM, moviéndonos, presionando RAM, y vamos a ver que en la consola se ven todas las salidas de cada una de estas instrucciones, de estas órdenes. ¿Pueden ir viendo? Ah, sí. Esta es la aplicación. Gracias por compartir. Bien, a ver, seguimos. Bueno, ahora vamos a crear otro script, pero para crear este script vamos a necesitar crear un vector. Para crear un vector utilizamos la función combinar, que es una C, y entre paréntesis pone todos los, digamos, los elementos o el argumento de esta función, separados por coma. Con esta función, combinar, nosotros el resultado de esto se lo vamos a asignar a una variable que vamos a denominar nota. A continuación, vamos a dibujar, digamos, vamos a hacer un dibujo de estas notas, y para eso vamos a utilizar la función plot. Vamos a poner sobre qué queremos dibujar, y entonces ahí ponemos que queremos dibujar lo que tenga nota. Vamos a ponerle un título, le vamos a poner en el eje de las X, le vamos a poner una etiqueta, y también al eje de las Y vamos a poner otra etiqueta. Entonces, reproducimos esto, escribimos en un nuevo script, y lo vamos corriendo, parándonos en cada una de las instrucciones y presionando RAM. Tengamos en cuenta que acá cuando estamos creando un vector, estamos creando una colección finita, homogénea, o sea, todos los datos son iguales, y ordenada de datos. En este caso estamos creando un vector numérico, pero podemos crear un vector de cadena, si separamos a cada una también con coma y encerrándola con comillas, o por ejemplo de un vector de booleano, escribiendo las palabras con mayúscula true, false, separados por coma. Si ustedes observan, después en R, todas las funciones tienen su nombre, y entre paréntesis van los argumentos de la función. Me avisan cuando hayan terminado de escribir, digamos, este nuevo Claudia, script. Sí, hay una pregunta. Dice, ¿cómo limpian la consola? con control L, Control la L. tecla control L. L. Gracias, Claudia. Bien, ya pudieron ejecutar estas dos instrucciones. Primero estas dos instrucciones. Bien. Bueno, ahora los que ya terminaron con esas dos instrucciones, vamos a seguir, digamos, practicando con R, viendo otras funciones, como por ejemplo para calcular la media de todas las notas de este vector, la mediana, la varianza y el desvío en estándar. Fíjense que cuando nosotros hacemos una asignación, no vamos a ver el resultado solo con la asignación. Recuerden que cuando nosotros hacemos este tipo de órdenes elementales, se ejecutan, pero no se visualiza el resultado. Entonces, por eso tenemos que poner después qué es lo que queremos visualizar. Por eso, primero obtenemos, digamos, el resultado y se lo asignamos a media, y a continuación visualizamos lo que tiene media, esta variable. Lo mismo con la mediana, y lo mismo con la varianza y el desvío.
Cuando hayan terminado de probar esto, me muestran, me dicen. Bueno, mientras tanto yo dejo de compartir y avanzo. Bien, ¿alguien ya terminó? Yo quiero que observe el cuarto panel y que observen en la pestaña Plot qué pasó. Bien, sale el gráfico. Entonces, en este último panel, en esta pestaña File, lo que nosotros vemos es el resultado de los gráficos que nosotros hayamos construido. Pero esta tiene más pestañitas. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer o qué se puede ver en este último panel. Bien. Disculpen esto, no sé por qué está funcionando pésimo. Bien, entonces seguramente ustedes vieron algo parecido. Este es un gráfico que muestra los puntos, dibuja los puntos, tiene el título que ustedes le dieron y tiene las etiquetas que ustedes fijaron. A este gráfico ustedes lo pueden exportar y lo pueden, digamos, descargar, guardar, con distintos formatos. Entonces para eso se van al botón que dice Export, va a aparecer digamos, una ventana como la que se muestra aquí, y ahí ustedes eligen en qué formato quiero descargar este gráfico. Una vez que ustedes seleccionan, entonces ponen que quieren guardarlo. ¿Alguien puede seguir esto? Así. Ah, bien, bien. Bien, también vamos a ver que en este panel de utilidades hay otra pestañita que dice File. En esta pestañita File lo que están viendo ustedes es su directorio de trabajo y todas las carpetas y todos los archivos de este directorio. Si ustedes, digamos, no fijaron otro directorio cuando recién empiezan, seguramente están en el directorio de documentos del usuario. Se utiliza mucho este concepto de directorio de trabajo. Digamos, nosotros cuando trabajamos en R fijamos nuestro directorio de trabajo para poder a partir de ese directorio tener todos nuestros archivos que nosotros estamos utilizando en este momento de manera accesible. Si queremos importar una planilla, si queremos guardar algún script, tenemos ya digamos, ubicado o definido nuestro directorio de trabajo. Para nosotros, si queremos conocer cuál es el directorio de trabajo actual, escribimos en la consola gwd sin argumentos, y entonces nos va a mostrar cuál es nuestro directorio de trabajo actual. Bien. La última ficha o pestaña que tenemos en este panel es tenemos la pestaña de ayuda.
Este es muy importante porque nosotros, bueno, como les comentaba, hay muchas funciones, hay distintos paquetes. Entonces nosotros eh, en esta pestaña de Help podemos ingresar, por ejemplo, si queremos saber cómo utilizar la función min, ingresamos, escribimos acá, y ahí vamos a ver toda la descripción, los argumentos que se necesitan, incluso se va a mostrar un ejemplo. También lo podemos hacer a través de la consola poniendo el signo de pregunta y el nombre de la función que queremos obtener, en la que queremos obtener ayuda. Bien, les comentaba que nosotros íbamos a ver la creación de proyectos de R utilizando dentro de este entorno de RStudio. ¿Pero qué son los proyectos? Por lo general nosotros utilizamos esta herramienta para poder tener un entorno de trabajo ordenado. ¿Por qué? Porque nosotros en este entorno, cuando nosotros abrimos un proyecto, abrimos todos los archivos que están asociados digamos, a ese proyecto. Ustedes van a ver que cuando se abre un proyecto, van a ver que su directorio de trabajo, digamos, está ubicado en el lugar donde están todos los archivos relacionados al trabajo que ustedes están haciendo. Esto es muy útil porque muchas veces nosotros utilizamos distintos scripts, muchos scripts corresponden al mismo trabajo, y si los tenemos, digamos, desordenados, cuando los retomamos después de tiempo, no nos acordamos dónde los guardamos. En cambio, al crear nosotros un proyecto, todos los archivos, todos los scripts, todas las gráficas, todas las planillas que nosotros utilizamos, están dentro del mismo lugar, accesible al momento de abrir nosotros este proyecto. ¿Cómo creamos un proyecto? Tenemos que ir a la opción File y a continuación vamos a New File, vamos a crear proyectos. Y ahí, bueno, ustedes, en el caso de que ustedes no tengan sus archivos o no tengan creado la carpeta, van a tener que ir como nuevo directorio, que van a crear un nuevo directorio, o por ejemplo, en el caso de la figura que yo le estoy poniendo, yo ya tengo una carpeta en donde guardé mis scripts. Por ejemplo, ustedes los scripts que ustedes guardaron ahora, seguramente los guardaron en algún lugar, en alguna carpeta, ¿no es cierto? Entonces ahora utilicen esa carpeta y seleccionen la opción de un directorio existente. Entonces cuando seleccionan eso, se abre esta otra ventana y ahí ustedes buscan dónde está la carpeta donde ustedes guardaron sus scripts. Por ejemplo, los scripts que ustedes escribieron, que lo guardaron en alguna carpeta, busquen esa carpeta, seleccionenla y pongan que quieren crear un proyecto. Y vean qué pasa. Bueno, ustedes van a ver que en esa carpeta, en la que ustedes crearon un proyecto, hay un archivo que dice Proyecto R. Bueno, abran ese proyecto, doble clic, y entonces van a ver que en la ventana en donde tenemos, digamos, todas las utilidades, en la parte de File, se va a fijar como directorio de trabajo la carpeta en donde ustedes crearon el proyecto. ¿Alguien pudo hacerlo, la creación de proyectos? Bien. Disculpen, pero no sé qué les pasa a mis computadoras.
Bien. Cuando nosotros empezamos a hablar de R, les comentaba de que si bien hay un grupo que mantiene la versión base de R, pero esta funcionalidad de la versión base se amplía con paquetes, con otros paquetes que son creados por otras personas. Y el hecho de tener una comunidad de usuarios tan activa y dinámica hace que esta cantidad de paquetes, las funcionalidades de R se amplíen de forma exponencial. Entonces, ¿qué son los paquetes? Son colecciones de funciones diseñadas para atender una tarea específica, ¿sí? Nosotros cuando instalamos la versión base, que es cuando abrimos nosotros R, nosotros tenemos ciertas funciones, por ejemplo, todas las funciones que nosotros usamos para calcular la media, la mediana, para calcular el desvío estándar, lo hicimos únicamente utilizando funciones de la versión base. Pero hay muchas veces, por ejemplo, que me hablaban de crear aplicaciones web interactivas. Nosotros necesitamos, digamos, instalar otro paquete para poder utilizar las distintas funciones que están dentro de ese paquete. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en RStudio para instalar otros paquetes o para ver los paquetes que ya tenemos? Nos vamos a la pestaña, seguimos en el panel de utilidades y estamos viendo la pestaña correspondiente a paquetes. Vamos a la opción Install, ¿sí? Desde consola, si lo queremos hacer, si queremos hacer la instalación de paquetes desde consola, ponemos Install Packages y ponemos entre comillas el nombre del paquete que queremos instalar. Una vez que nosotros presionamos que queremos instalar, acá tenemos el repositorio de donde se va a instalar y escribimos el nombre del paquete y le ponemos instalar. Ustedes van a ver, por ejemplo, instalen el C50 que les comentaba, acá seleccionen, escriban acá C50, instalen y van a ver que, bueno, cuando se está instalando, larga una serie de mensajes, así como se ve en la otra ventanita, en la otra figura, y les indica si fue instalado exitosamente o no. A continuación, cuando ustedes instalan un paquete, tienen que cargar la librería con todas las funciones de ese paquete. Porque ustedes entonces ahí le están indicando que en este entorno de trabajo que ustedes están trabajando, puedan utilizar todas las funciones que están en ese paquete. O sea, siempre tienen que, siempre que quieran utilizar alguna función que está dentro de un paquete que ya, por más que ya lo hayan instalado, al tener nuevas sesiones de trabajo, tienen que escribir qué librería quieren utilizar. Así tienen acceso a todas las funciones de esa librería. ¿Sí? Bien. Esta es la primera parte del taller. En la segunda parte, bueno, dependiendo del tema del horario, me indican cómo estoy de tiempo. Vamos a ver cómo importar datos. Vas bien. ¿Cómo? Vas bien. Bien. Vamos a ver cómo importar datos, vamos a ver algunas gráficas y si tenemos tiempo vamos a ver algunos métodos de la minería de datos. Para importar los datos, yo les voy a pasar un enlace por chat de Drive para que ustedes puedan acceder a esta carpeta. Y descarguen la planilla que está en esa carpeta. Entonces ahora vamos a ver cómo importar, digamos, datos. Por lo general nosotros utilizamos muchas tablas que son creadas por planillas de cálculo, entonces ahora vamos a ver cómo importar
datos que tienen este tipo de estructura. Bueno, mientras ustedes descargan el archivo, voy compartiendo de vuelta. Bien. Cuando nosotros queremos importar, en este caso, esta planilla, ¿ya pudieron descargarla? Sí, 3 ya descargaron. Claudia. Bien. Bien, entonces cuando ustedes quieren importar, en este caso voy a importar digamos una planilla, una tabla creada en Excel. Entonces me voy, sigo en el panel de utilidades. Estoy en el panel, digamos, del entorno de variables y de historia. Acá está señalado al costado. Y selecciono importar dataset. Despliego y selecciono desde Excel. ¿Sí? A continuación ustedes van a ver que aparece una ventana como esta. En esta, donde dice Browse, ustedes le van a buscar en dónde se encuentra la planilla. Cada uno la descargó en distintos lugares, entonces buscan el lugar en donde se encuentra la planilla que descargaron. Acá en este recuadro donde dice Name, acá le dan qué nombre va a recibir dentro de R, o para R el nombre del objeto que va a recibir, digamos, esta tabla. Y acá al costado ustedes van a ver una previsualización del código que se genera al haber seleccionado la ubicación y al haberle dado un nombre. ¿Sí? Pónganle como nombre mi data, my data, para que nosotros utilicemos el mismo nombre de este objeto y podamos, no tengamos necesidad de cambiar el nombre acá del ejemplo. Bueno, cuando ustedes ingresan, digamos, el lugar donde se encuentra el archivo y le dan un nombre, fíjense en como mi data, acá fíjense, se generó todo el código, que si ustedes escriben un script y quieren que el script haga todo esto, tendrían que copiar todo este código y pegarlo en su script. Entonces con eso están diciendo la librería que van a utilizar, cuál es el archivo que ustedes quieren abrir y que lo muestren. Y entonces ustedes en el panel de vista van a ver el contenido de la planilla que ustedes acaban de descargar y abrir. ¿Sí? Esto sería, si yo quiero crear un script, las primeras líneas de mi script, lo que se muestra acá. Claudia, una pregunta. Ahí utilizaste vos library y le pusiste readxl, o sea que ese sería el comando entonces para levantar las librerías que vos necesitas. Claro, pero cuando yo utilizo, digamos, esa opción, como les mostraba acá, donde yo les pongo de dónde lo abre, ya directamente genera el código de abrir esa librería. En el caso de que yo no utilice o no importe desde esta opción mi planilla, tendría que escribir todo esto. Es decir, voy a utilizar esta librería que es necesaria para poder abrir archivos de formato XLS, de dónde voy a buscar mi archivo y a quién se lo voy a asignar y que me lo muestre. Entonces todo eso tendría que yo escribirlo en mi script si es que yo no utilizo esta forma de importar mi tabla, digamos. No sé Perfecto. si se Sí, entiende y quedó perfecto. claro. Sí, perfecto, perfecto. Bueno,
Entonces, fíjense, yo estoy escribiendo mi script, y entonces sí necesito tener todo ese código para automatizar en cierta manera el tema de la importación de esa tabla, de esa planilla. Entonces escribo todo lo que yo tenía en esa previsualización del código, la copié y la pegué en este script. ¿Sí? Bien, es bueno tener una idea de cómo las características generales de la tabla que yo voy a analizar. Entonces, por ejemplo, saber cuántas filas y cuántas columnas tiene. Entonces, para eso utilizo la función dim. Como yo digamos, a la variable que recibe mi tabla, a la que yo le asigno mi tabla, se llama mi data, entonces yo escribiendo dim y como argumento mi data, me tiene que mostrar cuál es la dimensión de mi tabla. Entonces vamos escribiendo cada una de estas funciones. Sería bueno de que la escriban directamente en el nuevo script y la vayan corriendo. Ustedes pueden habilitar un nuevo script, escribir esto e ir corriendo a medida que van escribiendo, ¿sí? Y después lo guardan al script si quieren, ¿sí? Si no tiene nombre, no hay problema, lo mismo le ejecuta las instrucciones que ustedes escriben. ¿Por qué no lo hago en la consola? Porque después quiero guardar todo esto para que me quede, para si yo después quiero usarlo, entonces retomo todas las instrucciones que yo utilicé, por ejemplo, en este curso. Entonces, con dim yo veo la cantidad de filas y de columnas de mi tabla. Con nrow yo veo solo el número de filas, o ncol solo el número de columnas. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es el nombre de los atributos de esta tabla o de las variables de esta tabla, entonces utilizo name y de qué tabla quiero saber las variables. Bien, por ejemplo, si yo quiero acceder a los primeros 6 registros de esa tabla, utilizo head. Si quiero utilizar hasta los 10 primeros, ya le indico cuántos registros quiero ver. Si quiero ver los últimos, entonces tal, o si quiero ver los 10 últimos. Y si yo quiero tener un resumen de cómo se distribuyen los valores de esta tabla, escribo o ejecuto la instrucción o la función summary y de qué tabla quiero ver el resumen de sus valores. ¿Pudieron ir ejecutando todo esto? Fíjense que cuando ustedes utilizan o ejecutan head o tail, les da un mensaje en la consola, que es donde ustedes ven los resultados de todo, de que quedan pendientes, digamos, otras columnas, porque como esta tabla es grande, tiene muchos atributos o muchas variables, solo se ven las que se alcanzan a ver en la consola, pero indica de que quedan otras pendientes. ¿Pudieron probar estas instrucciones? Bien, ya tenés a varios que sí, te dicen que sí. Ah, bien. Bien, entonces avancen. Bueno, bien, ahora vamos a escribir algo que ya usaron ustedes, pero lo van a relacionar con la tabla que abrimos. Ustedes escribieron este script y calcularon la media, pero para este vector, la mediana para este vector. Bueno, ahora quiero que ustedes escriban cómo sería si yo quiero utilizar esta planilla que yo abrí, que descargué, y solo quiero ver todo esto, pero de la variable aprobada. Le doy la ayudita de que
para indicar que ustedes quieren ver de una variable, digamos, específica de la tabla que ustedes abrieron, pongo pesos, el signo pesos, y el nombre del atributo que ustedes quieren ver. Entonces quiero que me vayan dando los resultados por chat del cálculo de la media, del cálculo de la mediana, de la varianza y del desvío. Que vayan escribiendo el resultado que le salió a través del chat. ¿Alguien ya obtuvo algo? ¿La media? ¿Ya hay respuestas? Ah, sí, ahí veo. Bien. Bien, parece que hay coincidencia. Bien, Uy, sí. qué bueno. Sí, pero te tienen que tirar más información. Ahí está, bien, 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 José Luis. Sí. Bueno, a ver, yo voy a dejar. Pero habías pedido también el desvío y la varianza, ¿no? Sí, el desvío de la varianza. Bien, entonces ahí tenemos algunos resultados que coincidieron. Bien, entonces ya vimos cómo accedemos a alguna variable de alguna tabla y aplicamos lo que ya vimos con un vector. Ahora vamos a ver el tema de la visualización de datos. Nosotros cuando tenemos en una tabla de datos, por lo general queremos ver cómo, digamos, de una forma gráfica, la información que me brinda una tabla. Entonces es cuando nosotros necesitamos visualizar. Nosotros vamos a utilizar ahora, para que sea, digamos, más sencillo el de escribir, vamos a utilizar una tabla que digamos, R la tiene incorporada por defecto, se diría, y vamos a trabajar con esa tabla que se denomina iris. Iris es, digamos, una tabla que tiene 150 observaciones relacionadas a distintas variables, digamos, distintas variedades o tipos de la flor iris, que son tres las variedades, y que ya vamos a ver cuáles son los nombres ahora que las dibujemos, y que de cada una de esas variedades tiene 50 observaciones. Entonces vamos a ver en forma visual la información de esta tabla. Entonces, para ver la tabla de iris, vamos a poner view y entre paréntesis iris. Y a continuación vamos a empezar a graficar. El primer gráfico que vamos a hacer es el plot. Este es el gráfico, digamos, es un gráfico estándar que depende, digamos, de su resultado o la forma en cómo muestra su información, dependiendo qué tipo de variable es. Nosotros ahora vamos a ver un gráfico de la longitud de los pétalos de iris. Entonces escribimos plot iris y como vamos a ver un gráfico, lo vamos a ver al resultado en la consola, en el panel de utilidades. ¿Sí? Plot. ¿Alguien lo pudo hacer? A ver, a ver si los voy a copiar en todo caso, para que... Bueno, no. Sí, Claudia, por ahí sería mejor que Sí, pero copies no esos lo... comandos por Pero el tengo chat. una imagen, ¿sí? A ver, voy a Sí, ver desde eso. Dejo de dale. compartir Sí, y sí, ¿sabes lo por qué? Porque comparto. así por lo menos podés explicar, Sí, aunque sea un toquecito de árbol de decisión,
porque ya son casi las 21:19 en Perú, 19:19. No te escucho nada, Cristian. Que copies lo que Ah, tenés en R y lo pegues al chat. a ver, bueno, dejo de compartir y acá lo pongo. Bueno, vemos entonces en nuestro estudio. Entonces lo que yo les pasé por el chat, esta instrucción, la podemos ejecutar. Entonces vamos a RAM y la ejecutamos. Entonces vamos a ver en este panel, en el panel de utilidades, el gráfico que muestra. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a agregar, digamos, otros parámetros adicionales a este plot que está muy simple. Le podemos agregar, por ejemplo, un título. Entonces tenemos que poner main y lo que queremos tener como título. Le podemos poner una etiqueta al eje de las X, una etiqueta al eje de la Y. Yo les voy a pasar este porque es medio largo, pero después al próximo lo van a escribir ustedes. ¿Pudieron ejecutarlo? ¿Cambió el título? ¿Cambió el eje de las X, de la etiqueta? Cristian, mira, no puedo ver, no puedo acceder al chat ahora. Sí, te dice que sí, la gente dice Bien. que sí. Bueno, Sí, ahora sí, quiero que sí. le agreguen. Ustedes pueden acá indicar también en el plot qué tipo de dibujo, si quieren con líneas, si quieren con puntos. Y para eso utilizan type. En este caso pongan type igual a L, que indica la línea. Y fíjense en cómo se muestra su plot. Bien, hasta ahora utilizamos nosotros, hicimos una gráfica sobre una variable con, digamos, numérica. Ahora vamos a ver cómo aparece cuando son variables cualitativas o nominales. ¿Pudieron ver la gráfica? Bueno, ahora quiero que ustedes le agreguen a ese dibujo otra información, un título, algo. Nosotros voy a ejecuto, me muestra este gráfico simple y quiero que me agreguen, por ejemplo, una etiqueta en el eje de las Y y un título. Ahora vamos a ver un histograma, cómo se hace. Y disculpen que esto esté tan lento porque está funcionando mal mi computadora. No sé. No me acepta nada. Vamos a hacer un histograma
Fíjense en que un histograma muestra así en un bloque los distintos valores y en el eje de las X indica la frecuencia. Bueno, nosotros también podemos agregarle a este histograma parámetros adicionales. Acá le podemos agregar un título, le podemos agregar una etiqueta al eje de la Y, una etiqueta al eje de las X. ¿Cómo sería? Quiero que me lo pasen por chat. ¿Cómo sería la instrucción completa con estos parámetros adicionales? Bien. Ahora vamos a ver se genera, no, es un histograma pero con 3 bloques. ¿Cuál es la instrucción completa? Agregando lo que yo les pedía, que le pongan un título, que le pongan una etiqueta en el eje de las X, una etiqueta en el eje de las Y. ¿Cómo sería la instrucción? Ah, bien, bien. Bien, qué bueno que van siguiendo. Bueno, pudieron graficar, el gráfico de torta por lo general se ocupa cuando son, digamos, variables nominales. Por ejemplo, si ustedes le quieren agregar color, y esto está interesante, si ustedes saben que son, en este caso, iris tiene 3 variedades de flores, de flores iris, entonces utilizamos un vector y le indicamos qué colores queremos. Entonces yo les voy a pasar para que ustedes vean cómo sería en colores. A ver si me deja ver. Me deja abrir el chat. No sé dónde quiero. Y quiero que ustedes le agreguen otros parámetros adicionales, como título, por ejemplo. Bien, ya estamos viendo varios gráficos, y dependiendo el tipo de variable, conviene elegir un gráfico u otro. Bueno, ahora vamos a ver el gráfico de barra, bar plot. Utiliza la función bar plot, pero para hacer un gráfico de barras, nosotros necesitamos hacer una tabla de frecuencias. Entonces, ¿cómo construimos una tabla de frecuencias? Con la función proptable y con table. ¿Sí? Entonces yo les voy a pasar para que ustedes vean cómo aparece, cómo es la gráfica de este bar plot. Ustedes van a ver que va a ser simple. Bien. Yo las voy a ejecutar acá. Fíjense en que aparece todo en un solo color. Entonces yo puedo, como les decía, para cada una de las variedades, para la setosa, versicolor o virginica, darle un color distinto. Entonces, para eso utilizo un vector de colores. Y se los paso acá por el chat, para que cambie esto. Entonces van a ver, al ejecutar esta instrucción, que cambia la apariencia de mi gráfica. Yo puedo agregarle también la leyenda, digamos, para que aparezca y que me diga a qué corresponde cada una de los colores. Entonces puedo ver ahí, al ejecutar, que aparece la leyenda. Ustedes fíjense que la leyenda está tapando el gráfico, entonces yo puedo modificar, digamos, la posición de la leyenda, variando la escala de los distintos ejes.
Entonces, ahí utilizo el I límite y el X límite. Entonces ejecutamos esta instrucción. Entonces, si bien se achica, digamos, en escala, pero queda por ahí la leyenda, no tapa a la gráfica. Bueno, ahora yo quiero hacer esto último, que yo este bar plot está un poco mejorado, ahí tengo una etiqueta, modificando esto. ¿Cómo sería? Y me lo pasan por el chat. Claudia, ¿Sí? sí, ya estamos cortos de tiempo, así que en todo caso, Bueno. si te falta alguna cosita más para No cerrar. te escucho nada, Cristian. Sé que estamos cortos de tiempo, nada más escuché. Bueno, Sí, acá lo que les estoy mostrando y que les voy a pasar es cuando, si yo quiero dibujar un bar plot, pero digamos de dos variables. Les voy a pasar el último para que ustedes a ese lo modifiquen y le agreguen y les quede como ejemplo para poder hacer un bar plot de dos variables. Acá fíjense en que, digamos, se grafican las frecuencias una al lado de la otra. Si yo querría de que esté de una sobre la otra, y si yo quiero una al lado de la otra, bien. Bien, ahora al final yo también. Bien, entonces hasta acá pudimos ver por lo menos, así con... pudimos ver un poco las gráficas, las formas de visualizar una tabla. Ustedes podrían aplicar todas estas instrucciones a la planilla que yo les pasé y enfocarse en una variable para poder ver y practicar con, digamos, todas estas instrucciones, de ver las distintas gráficas de torta, de los bar plots, los histogramas, los plots, para poder digamos, visualizar el contenido en una tabla. Estaba pensado dar también, presentar algunos métodos aplicados a la minería de datos, pero bueno, el tiempo, estamos sobrepasados en el tiempo o sobre el tiempo. Si tienen algunas preguntas para hacerme, que los pueda orientar, los escucho. Otra vez disculpas porque mi máquina no funcionaba ni el mouse, ni el teclado, no sé. Está bien, Claudia, Todo sí. pasó hoy. Sí, sí. Pero lo superamos, Claudia. sí, igual dar un taller para 300 personas. Sí, también tenemos ¿Cómo? Facebook, nos están viendo por Facebook. Sí. Sí. Hay una pregunta. Sí. Dice, gracias, Claudia. Dice una pregunta, hay mucho éxito en el uso de R, ¿no? ¿Qué debería hacer un programador interesado de crear un paquete en R? Bueno, primero uno tiene que manejarlo bien al lenguaje para poder entender, digamos, el código que está a disposición de cualquiera. Pero sí tiene que ser un programador que domine el lenguaje para poder primero entender cómo se crean los paquetes, porque digamos tiene una filosofía para crear los paquetes. Digamos, primero empezar aprendiendo de R y después ver cómo tendría que ser la estructura para poder hacer un paquete. Después dice, si bien Listo. Hay otra pregunta de Jonathan Edgar. Dice, si bien es cierto, el lenguaje R se acumula en un solo programa todo lo necesario para analizar y medir los datos con eficacia, sin embargo, dice, ¿qué le podrías comentar acerca de las medidas de seguridad que presenta el software? Porque hasta lo que él tiene entendido es sencillo de vulnerar.
Sí, sí, en eso no te podré orientar porque la verdad nunca escuché un comentario así. Pero el lenguaje R o RStudio, no sé a qué se refiere. Bueno, Porque el entorno de trabajo es RStudio y el motor de este entorno es el lenguaje R. Vulnerar en cuanto al acceso de los datos que se están manejando o las aplicaciones que uno obtiene o cómo. No entiendo. listo. Tenemos Bueno, una pregunta de Ernesto y nos dice, ¿no? Si usted considera si R es más potente que Python. ¿Cuál es su opinión? bueno, es distinto. Python tiene ciertas características de un lenguaje, digamos, para muchos propósitos, mientras que este lenguaje fue concebido con la idea de resolver, digamos, de una forma eficiente problemas del área estadística. Si bien también se lo utiliza, como les comentaba, para otros métodos de minería de datos y demás, pero que también puede hacer aplicaciones web interactivas, pero digamos su función o su objetivo era otro, mientras que Python es medio de propósito general. Alguien nos pregunta si R está relacionado con criptomonedas. No tengo ninguna información al respecto, Bueno, pero capaz que sí, porque claro, muchos están utilizando, muchos. sí, tiene mucho poder de analítica. Sí, en todas las empresas lo están utilizando de una u otra manera, lo están utilizando. Y finalizamos con esta pregunta, Claudia. Nos preguntan si R tiene características de programación orientada a objetos. Sí, es un lenguaje orientado a objetos. Listo, Claudia, muchas gracias. Bueno, no te vayas todavía. Vamos a invocar nuevamente al ingeniero Edgar Holguín, quien le va a hacer un reconocimiento por su excelente taller. Ingeniero, le cedo el paso. Gracias. Mi magíster Claudia Ibarra, agradecemos y felicitamos por el excelente taller que usted nos acaba de compartir. A continuación vamos a otorgar la certificación respectiva, que a la letra dice certificado otorgado a Claudia Susana Ibarra por haber participado en calidad de ponente en el primer Congreso Internacional Peruano-Argentino de Ingeniería de Sistemas e Informática y tercer workshop de Inteligencia Artificial, organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano, Perú, y el Departamento de Informática de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, llevado a Bueno, cabo el muchas gracias. 7 al 12 de diciembre del 2020 con una duración de 120 horas. 1 Perú, de diciembre del 2020, firman las autoridades de la Escuela Profesional de Bueno, Ingeniería de muchas Sistemas. gracias y hago extensivo Gracias. mi agradecimiento a todas las autoridades por la invitación y por este reconocimiento.